Es la historia de un ídolo del rock, de un vocero generacional. La historia de un tipo que siempre dijo lo que se le pasó por la mente. Estamos en presencia de un hombre que es talentoso, que es inteligente, que tiene poder de convocatoria y que tiene un talento especial. Estamos hablando probablemente del artista vivo más importante de este país. Un gran músico chileno. Rompe con todos los esquemas que existían hasta el momento en Chile musicalmente. Un tipo que está a la altura de Violeta Parra, de Víctor Jara. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender. La voz de los 80, Jorge González. Jorge González. Jorge González. Es la historia de Jorge González. Pero no voy a aguantar. Estrechez de corazón. Si no viviste en Chile, Perú, Ecuador, Colombia ni Venezuela, quizás debería partir por decirte quién fue Jorge González. Quizás debería decirte que fue sobre todo el líder de Los Prisioneros, la banda más grande en la historia del rock y el pop chileno. Cantan la realidad, no cantan fantasía como los demás cantantes. Que fue amado, odiado, mira, escúchame, me viene a faltar el respeto acá. censurado, imitado, De una conferencia de prensa, el artista las emprende contra los micrófonos. basureado, idolatrado. Expresa lo que nosotros sentimos. Álvaro, según la carta de Claudio Narea que habla de que Jorge González es una persona Dale muy con la carta de Claudio Narea, ya. ¿A ti no te asusta formar Bueno, ya, eso era todo. Pero si ya lo conoces, sabes que no puedo contarte en pocas palabras quién fue Jorge González, que no basta con repetir los elogios de los fans, las etiquetas de la prensa, los dardos de sus enemigos. Para poder entenderlo, necesitamos saber quién fue de verdad. No solo su éxito y su leyenda, también su renuncia y su dolor. En 2023, el periodista Emiliano Aguayo nos entregó 10 cassettes de conversaciones con Jorge González, grabadas hace exactamente 20 años. Ese fue el punto de partida de una larga investigación de Nicolás Alonso y Jorge Espillaga. Esto nos llevó a realizar más de 30 entrevistas a amigos de Jorge, exparejas, músicos, productores y a su padre. Desempolvaron registros inéditos y revisaron 3 décadas de archivo audiovisual, hasta llegar al departamento del propio Jorge González en San Miguel. Esta historia, escrita y narrada por Nicolás Alonso, es el resultado de ese viaje. Podium Podcast presenta Necesito poder respirar. La vida de Jorge González. Capítulo 1. Antes de que todo explote. ¿Por dónde partir? Por donde todo se quiebra. Tenemos nuevos invitados que han venido a compartir estos últimos minutos de este viejo año con nosotros. Invitados que han tenido, imagino, un buen año. Aquí, muy cerca mío, un hombre que durante 1993 dijo: me voy a ir solo y estoy seguro que voy a conseguir el éxito. Jorge González, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por venir. Es 31 de diciembre de 1993 y en la televisión se ve a Jorge González sentado en el patio de un hotel. Lleva la barba algo crecida, camisa azul, las manos sobre el jean negro. Es el especial de fin de año, de un año que Jorge quiere que se termine. ¿Cómo fue este año 1993, Jorge, para ti? Bueno, me imagino. Fue regular nomás, tirando ¿Por para qué? malo. Porque fue un año muy raro. Todo el lanzamiento de mi disco fue una cosa bastante horrorosa de la que quisiera olvidarme. Son los últimos minutos del año en que ha sido una estrella, aunque una estrella ha sido siempre. En que ha sido una superestrella, debería decir. Alojado en hoteles de lujo, presentado de traje ante periodistas, como un Jorge nuevo, diferente. Tú nunca has estado muy cerca de eso de ser estrella, te gusta más la vida sencilla. ¿Y por qué justamente pasó lo contrario? Yo creo que porque los discos de Los Prisioneros fueron tan populares que, no sé, se da la impresión de que ese era el paso lógico que tenía que dar yo, y la gente que está alrededor de uno piensa que eso es lo que uno quiere ser o lo que la gente quiere que uno se convierta, Sí. tal.
pero en realidad a mí siempre me ha interesado convertirme en artista. Eso es lo que yo quiero, descifrar el misterio de la música. Son los últimos minutos y Jorge está a punto de tirar todo eso por la borda. O sea, si yo piso un jabón y me pego en la cabeza y me muero en la ducha, ya me convierto en leyenda igual que si me hubiera matado la dictadura. O sea, con mayor razón, porque si me hubiera matado la dictadura no habrían existido los discos solistas, que son una parte fundamental en la leyenda, porque estamos con weas, ¿cachai? Los discos solistas. Arranquemos por ahí. Era el verano de 1992 cuando comenzó toda esa historia de la que Jorge, como escuchamos recién, quería olvidarse. Los prisioneros se habían separado y Jorge quería descubrir quién era él, solo, solista, sin la sombra de su banda. Y la EMI, uno de los sellos más grandes del mundo, le había hecho una propuesta: viajar a sus oficinas centrales en Londres a firmar el contrato más grande de su vida. Podemos haber llegado a los 2 o 3 millones de dólares en el proyecto completo. Y claro, pensando en un artista chileno, nunca una empresa discográfica había invertido una cantidad de ese tipo. Este es Max Quirós, director artístico de EMI Chile en esos años. Eso es trato estrella Nobel con proyección a convertirse en un superstar. Aunque los prisioneros se habían separado, aún resultaba difícil imaginar a Jorge, su líder, sin ellos. Habían durado casi 7 años y 4 discos: La voz de los 80, Pateando piedras, La cultura de la basura y Corazones, pero este último ya había sido un gran quiebre. Publicado con el nombre de la banda, en la práctica Jorge lo había trabajado solo, en Los Ángeles, junto al productor Gustavo Santolaya. Tenía un sonido mucho más pop y electrónico, letras más personales y menos explícitas políticamente, aunque mantenía una fuerte mirada social. Había vendido más de 180.000 copias y canciones como Tren al Sur o Estrechez de Corazón sonaban en varios países del continente. En las oficinas de EMI querían seguir ese éxito. Había que hacer un quiebre, sin perder lo esencial, de un Jorge más cercano versus el Jorge contestatario de los prisioneros. Max lo conversó con Carlos Fonseca, el descubridor y ex-manager de la banda, un pilar en la vida de Jorge que había decidido dejar de trabajar con él un año antes. Pese al éxito, o en parte por él, los últimos años habían sido complicados: disputas, líos amorosos, discusiones por dinero. Se había ido el guitarrista y habían seguido con una nueva formación, pero Jorge llevaba un par de años muy deprimido. Tomaba más, las entrevistas eran extrañas, no le veía sentido subirse al escenario. Un amigo que estaba en la EMI vino a hablar conmigo y me dijo que Jorge estaba interesado en hacer un disco solista. Este es Carlos Fonseca en una entrevista grabada en 2014. Y quería ver si yo estaría dispuesto a trabajar con Jorge. Carlos siempre había pensado que Jorge era Los Prisioneros, y punto. Él era el compositor principal y la banda pegaba perfectamente con su apariencia sencilla, con sus letras filosas. Era un tipo capaz de crear canciones que te hacían bailar y al mismo tiempo te estaban diciendo algo. Que pensaba que las cosas había que decirlas por su nombre y que no se acobardaba con un micrófono al frente. Creo que Jorge era una persona muy crítica, que tenía una posición frente a las cosas, frente a la vida, frente a las personas muy intransigente. Y en su momento, como joven, por donde venía, y como artista también, era muy justificado. O sea, era algo que tú podías hasta admirar. Esa honestidad, esa crudeza que algunos odiaban, lo volvió un ídolo para muchos más, sobre todo en ese Chile que sobrevivía a 17 años de dictadura militar. Un país donde los medios esperaban, exigían casi, que los artistas fueran complacientes. Esa imagen de rabioso Jorge era la energía necesaria para poder hacer lo que hizo. No lo hubiera podido hacer todo suave y blando. Este es Jacqueline Frizar, artista visual, ex esposa de Jorge y amiga. Habíamos vivido en una dictadura toda nuestra adolescencia. Entonces ya habíamos llegado a los 20 y ya queríamos romper. Entonces en ese sentido Jorge nos representaba a todos los que queríamos romper. O sea, hay gente que es súper buena onda como personaje público y en privado son unos buenos de mierda, ¿cachai? Que en la casa los odian. Pasa mucho eso. Alguien que se prodiga mucho para afuera y se ve muy bien para afuera, necesariamente está perdiendo algo para adentro y viceversa. Muchas veces queda mal para establecer bien su punto, o sea, para dejar bien claro su punto, prefiere quedar mal.
antes de jugar con la apariencia y vender la pomada. Y eso es algo que no lo tiene nadie. Ahora Los Prisioneros habían terminado, nadie sabía cuál iba a ser el próximo paso de Jorge, y tanto la EMI como Warner Music se peleaban para ficharlo. La EMI, que había publicado los últimos 3 discos de Los Prisioneros, quería tenerlo a largo plazo, y le ofrecían un contrato que nunca antes había tenido un músico chileno: grabar otros 3 discos con un pago de $600,000 y ser un artista prioritario para toda la región. Giras, conciertos, campañas, todo. Él estaba absolutamente convencido de que debíamos hacer un buen disco. Era su presentación al mundo, o sea, él estaba saliendo de algo muy poderoso y lo que tenía que ofrecer debía ser tan o más poderoso que lo que había ofrecido con sus 4 discos anteriores. Podía ser un quiebre en su carrera y en su vida. Además, acababa de ser padre y por eso sentía que tenía que volver a trabajar, grabar, ganar dinero. Él y todos a su alrededor creían que lo que venía tenía que ser poderoso e iba a ser poderoso, pero no de la forma en que todos estaban pensando. Yo creo que Carlos no sabía lo que estaba pasando y yo tampoco. Yo creo que nadie sabía lo que estaba pasando. Yo creo que todo el mundo estaba un poco borracho de éxito y de dinero. Y como me estaban ofreciendo un contrato bueno y más encima tenía a Fonseca al lado, se nos pusieron en los ojos signos pesos y firmamos. El plan era que Jorge se instalara varios meses en Los Ángeles a trabajar de nuevo con Gustavo Santolaya, el talentoso productor con el que había hecho Corazones, el último disco de Los Prisioneros, y que juntos crearan otra obra maestra. Imagínate, Santolaya, que lo que se ha ganado 2 Grammy, 2 Óscares, ha producido a Molotov, ha producido a Nelly Furtado, a Café Tacuba, a Julieta Venegas. Descubrió a Juan, un capo grande, pero Gustavo todavía es caballero, un tipo como hay muy poco. Ese tipo, por esos años, era un admirador de Jorge, y lo sigue siendo. Lo quiero mucho a Jorge y soy fan de él y todo, así que trabajar con él y conocerlo y todo, que siempre fue algo ha sido muy importante en mi carrera y en mi vida. Se habían conocido 3 años antes en México, y le había parecido diferente a los otros rockeros de Latinoamérica. Jorge ha sido un punk de toda su vida. Él tenía una rebeldía, eso, o sea, inmediatamente con eso conectaba inmediatamente conmigo. Esto era distinto que los rockers de ese momento. Como Miguel Mateos, como Gustavo Cerati, era distinto a eso, por eso no. Y vos fijate una cosa, Soda Stereo podía ir a Chile y tocar y Los Prisioneros no podían tocar. Por la censura que había sufrido a fines de los 80, en dictadura, Jorge le pareció sobre todo un artista disciplinado, comprometido con su música. Lo que tiene es un nivel siempre él de honestidad increíble con respecto a su forma de pensar, y tiene un talento alucinante, ¿viste? Qué sé yo, es un poeta increíble, tiene una voz súper personal y única, un gran músico también, aunque él, ¿viste? No se considera, pero es un gran músico, gran compositor. Ese verano de 1992 se volvían a encontrar, después de haber hecho un disco que había sido un hit. Uno podría preguntarse qué deja más huella entre 2 personas, el éxito o la caída. Un disco grande como Corazones o un disco maldito. O sea, yo esperaba, como todo el mundo esperaba equivocadamente, que se podía hacer otro disco grande después de un disco grande, y parece que no se puede. Pero ya había firmado y tenía que intentarlo. Algunos demos que le empezó a enviar a Gustavo Santolaya y a Carlos Fonseca, que volvió a ser su manager, mostraban una versión desconocida de él. Sabes que hace un año yo estaba triste, nada me hacía sonreír. El tiempo pasa y todo cambia, y de verdad es fácil ser feliz. Todos sabemos que le había pasado los años previos. El romance que había tenido con la esposa de Claudio Narea, amigo suyo del liceo y guitarrista de Los Prisioneros hasta ese momento en que renunció a la banda. Jorge le había escrito a esa mujer las canciones más íntimas y descarnadas de su vida y había entrado en una crisis profunda que lo hizo pensar en el suicidio. Esa era la historia del disco Corazones, pero el dolor había continuado después. Esto es Nada, un demo grabado por ese tiempo. Yo allí, tú aquí, nada.
Hay un black hole ahí, hay un agujero negro, ¿viste? Y que lo tenía Violeta también. Pues no hay nada. Había una parte de él que tenía nivel de tortura interna, ¿viste? Y se ve en su música, ¿viste? Siempre noté eso, con momentos en su vida en donde de pronto sale el sol, pero ese dolor y esa espina que está clavada ahí vuelve, ¿viste? Eso que está mezclado entre un dolor, ¿viste? Y una pena profunda que se traduce muchas veces en rabia. No es fácil definir cuándo fue el punto final de ese tormento. Pero a los años y medio, paré la pregunta y dije, ¿qué mierda estás sufriendo? ¿Quién gana con que lo pase mal? La onda del macho llorando en un bar, sus penas, me parece patética. Yo no voy a hacer uno de esos. Para 1992, cuando empezó todo el tema de ser solista, estaba en pareja con una joven llamada Paola, que vivía en La Ligua, y acababan de tener un hijo juntos. Intentaba mirar las cosas desde otro lugar. Aún le escribía canciones a esa otra mujer por la que había sufrido tanto, pero ahora, como una despedida, le deseaba que fuera feliz. Él también quería hacerlo. Escúchame una vez lo que voy a contar. Sabes que vuelvo a tener fe. Todo tenía un final. Y empiezo a sanar. Dama, escúchame una vez. No voy a pedir amor. Te ves feliz y me gusta que seas feliz. Eran canciones hermosas e inesperadas. Era más fácil imaginar al Jorge filoso, que disparaba contra quien se pusiera enfrente, o al Jorge con el corazón en la mano de los últimos tiempos. Pero lo que aparecía era una versión más tierna de sí mismo, como si quisiera acordarse de las cosas que realmente importaban. Una casa en un árbol, donde tenga mis dibujos y mis historias, donde canten los pájaros. Un tipo que siempre había venido de la melancolía y del coso, de un discurso de basta, ¿viste? Esto es para hacerte feliz. Esto es para basta, ¿viste? Vamos a reírnos, vamos a pasarla bien, vamos, ¿viste? Mi casa en el árbol, todos, o sea, mucha onda así, ¿me entendés? De la onda con la que él quería que ese disco se proyectara, ¿no? Oye, es en gran parte a lo que vine. Oye, no se me puede olvidar. Iban a grabar durante varios meses en los estudios Devonshire, por donde habían pasado Ringo Starr y Roger Waters, e iban a participar una veintena de músicos. El baterista, John Robinson, había grabado con Michael Jackson, el percusionista con Madonna, y podríamos seguir. Sería registrado con 3 mesas de audio sincronizadas y 72 canales de audio, hasta el día de hoy lo máximo que ha usado Gustavo Santolaya en una grabación. Max Quirós de EMI recuerda esos arreglos previos. Pues nos reunimos un par de veces antes con Gustavo, con Carlos, para entender un poco lo que iba a ser este proceso de grabación, porque era un disco delicado, era un disco que había que entender y que había que cuidar a Jorge. ¿Te fijas? No era un proceso, vamos a hacer un disco para vender mucho, no. Tenían 3 discos por delante, no solo uno. Veamos cómo hacemos el primero, veamos cómo va a seguir esto. No era el disco final, sino que era un disco camino a el desarrollo de Jorge como solista. Delicado o no, con los montos invertidos tenía que ser un éxito a nivel regional. Se hablaba de 500.000 copias. Además, Fonseca había exigido que editaran Corazones en toda Latinoamérica y viajes a México y Estados Unidos para promocionarlo fuera del mercado chileno. Era el momento de proyectar a Jorge al mundo. Todos teníamos, tal vez un leitmotiv se puede llamar, que era respetar a Jorge, porque en el fondo entendimos, de hecho lo
lo conversamos con Carlos, que él, para llegar a esto, estaba haciendo un esfuerzo, no era gratis. No olvidemos en el contexto en que se empezó a gestionar ese disco, él estaba en la crisis más grande de su vida. Entonces imagínate con lo sensible que era, todo lo que provocó y cómo fue el quiebre y todo lo que trajo y lo que fue verdad, ficción o verdad dentro de todo ese quiebre, lo afectó, fue una bomba atómica para él en todo sentido, emocional, espiritual, físico. El que habla es Stan Levin, baterista y amigo de Jorge de adolescentes. Entonces hay mucho dolor en ese disco, pero también hay mucha alegría, de una esperanza de renacer, de ver que tiene la posibilidad de empezar de nuevo, porque él también es una buena persona, es una maravillosa persona. Entonces aflora eso, aflora la otra parte oscura, la parte infantil. Este es para hacerte feliz, quizás el tema que yo creo que reflejaba un poco lo que él quería. Él quería, en realidad, no quería hacer daño. Algunos de los demos que le mandaba a Carlos y a Gustavo reflejaban también esos otros sentimientos más oscuros. Tampoco todo era para hacerte feliz. Había una canción en la que expresaba el lado opuesto de ese deseo. Querer ser feliz también puede ser un grito desesperado. Esta es la historia del hombre que alguna vez Se llamaba Hombre y le había escrito de un tirón bajándose una botella de tequila. Mátenme, por favor, quítenme la vida sin razón, duérmame, oiga usted, no quiero fiestas, solo quiero morir. No quiero fiestas, solo quiero morir. Eso cantaba el hombre que decían iba a volverse una superestrella. Estaba bien parado, ¿viste? Para eso, ¿viste? Y era como, por un lado, mucha presión del sello que obviamente lo afectó a él, ¿entendés? ¿En qué momento las cosas se empezaron a torcer? Durante buena parte de las grabaciones, todo anduvo bastante bien en los estudios de Bon Shire. Los músicos eran buenísimos, a Gustavo Santolaya y Aníbal Kerpel, la dupla de productores, le gustaban mucho las canciones, la pasaban bien y hubo momentos lindos, como cuando invitaron a la mamá de Gustavo a hacer coros en el tema Lluvia. Jorge había decidido que esta vez iba a soltar las riendas. Yo tenía mucha culpa y gente que estuvo alrededor como que me quiso hacer ver de que los prisioneros se habían caído, porque yo al videísta no lo dejaba hacer bien su video, porque yo al ingeniero no lo dejaba grabar bien, porque yo no dejaba que otra gente produjera los discos, etc. Era una sombra que le rondaba por esos años. Si era cierto que intentaba controlar todo en exceso. Había sido un tema de conversación con Carlos, su manager. En la ropa, en las canciones, en las producciones, en las promociones, me metí en todo. Yo dije, ya, no me voy a meter en nada, y no me metí en nada. Esta vez le había pedido a los músicos que interpretaran las canciones como las fueran sintiendo, sin muchas indicaciones. Empecé a ver en él la duda. Él entra en conflicto en el álbum. Si tuviéramos que elegir un punto de quiebre, un momento en que todo lo que sale bien empieza a salir mal, tendría que ser cuando Jorge empezó a cantar. O sea, yo lo noto en conflicto en el álbum. Cuando llega el momento de grabar los vocals, momento delicadísimo, empieza a tener problemas con la voz, entonces ahí es donde empieza a tomar clases de canto, ¿viste? En medio de la grabación, Jorge decidió tomar clases de canto con el cantante de ópera Ron Anderson, que lo había ayudado a trabajar su voz en las sesiones de Corazones. Gustavo se empezó a preocupar y encima por esos días tenía que operarse de la vesícula. Se suponía que iba a ser una operación sencilla, pero al despertar los doctores le dijeron que se había complicado. No podía volver al estudio. Por favor, hacer reposo, ¿viste? Hacer reposo total, no te muevas, quédate quieto. Al otro día estaba en el estudio, y al otro día estaba en el estudio también, y me empecé a sentir mal. Y al tercer día creí que me moría. Me llevan de urgencia al hospital, se me había hecho toda una infección adentro, y estaba que se me pasaba la sangre y me moría, ¿viste? Cuando regresó al estudio, empezó a ver a Jorge cada vez más dudoso del disco que estaba haciendo. No lo decía abiertamente y es probable que en ese punto ni siquiera lo tuviera tan claro, pero algo había dejado de cerrarle.
Y yo creo, y ahí yo me hago autocrítica también, que no supe yo cómo infundirle toda la confianza, ¿viste? O sea, esa duda estaba ahí y él ya entró como en un vortex de eso, ¿viste? Pero sí, el disco Jorge González me latea porque las letras no son tan buenas, por eso nomás. Y porque la producción está muy pulida y la verdad, si yo no tengo un tambor como medio distorsionado en la oreja, como que no puedo cantar bien. Este es Para Hacerte Feliz, un tema clave en el proyecto, le empezó a sonar como demasiado latina, como si los músicos pensaran que él fuera Luis Miguel. De hecho, le dije a Gustavo que se preocupara de todo el disco, todos los arreglos, todos los sesionistas, y yo me desligué de todo. Y Gustavo en un momento le molestó eso y me dijo, tenés que agarrar el disco por las pelotas, pero yo no podía hacerlo, yo no entendía de qué iba el disco. Es un tipo con una capacidad de autoboicot también muy importante, Jorge, ¿viste? Entonces, ocurrieron ahí unas cosas, obviamente, que estaban pasando en los torbellinos en los que Jorge anduvo siempre, ¿viste? Noche otra vez y fin de mes y estoy tirado en un bar. Un tipo muy intenso, con grandes tumultos, grandes tormentas internas, ¿viste? También eso lo hacen un gran artista. Gustavo no recuerda en qué momento las cosas se precipitaron, pero sí tiene la sensación de que en el último tramo Jorge huyó, de Los Ángeles, de todo. No logra recordar una imagen en que estén sentados los dos, escuchando el disco terminado. Después de cierto punto, simplemente ya no estaba. Cuando el material estuvo listo, a principios de 1993, Carlos Fonseca y Max Girós lo escucharon en la sala de masterización y sintieron que lo habían logrado. Nos dimos la mano y nos dimos un abrazo. Y era como esto que parecía tan poco probable de lograr una cosa como esta, que se haya dado, es que tenemos un disco sólido y estamos manteniendo la imagen de Jorge como un músico importante. El disco se iba a llamar simplemente Jorge González, como si fuera una nueva presentación al mundo. Eran 13 canciones y una oculta en el final. En la portada se veía un Jorge sonriente y en cuclillas, de camisa verde militar, liviano y contento. Una foto luminosa que contrastaba con su antigua actitud desafiante. Lo que venía ahora era elegir los singles, las giras de promoción, un plan diseñado para mostrar a un Jorge más tranquilo y cordial en una etapa diferente de su vida. Pero Jorge sentía que la opinión de la EMI estaba pesando demasiado. Y yo sentía que un poquito a Carlos se le iba de las manos la cosa promocional, porque antes veía eso, pero ahora me da la impresión que escuchaba demasiado el sello. El sello no paraba de recalcar lo mucho que estaban invirtiendo en él, el gran adelanto que le habían dado, el contrato millonario, su nueva imagen. No lo encontraba adecuado. O sea, la onda en la que me estaban vendiendo, la promoción, de que habían gastado tanta plata, de que iban a ser un artista prioritario y todo eso. ¿A quién le importa esa huevada? Digo yo, sobre todo un fan de Los Prisioneros. Yo creo que ellos no pensaron en los fans que yo tenía. Ahora los viajes eran en primera clase, los hoteles eran 5 estrellas. También yo creo que era quizá la primera vez que Jorge González se veía obligado a manejarse según códigos de promoción más continentales y no solo chilenos. Esta es Marisol García, una de las periodistas que más y mejor han escrito sobre música chilena. Y en ese sentido quizá era un disco que en ese momento sí lo identificaba, pero sospecho que tiene que haber sido muy conflictivo para él empezar a manejarse con otros códigos promocionales, más extraños y externos a él y más banales, más exigentes también en tiempo, en intensidad, en exposición. Max Girós lo acompañó en las primeras paradas de esa gira promocional y se daba cuenta de que no estaba bien. Se subía a un avión, entraba a una radio, volvía al hotel, pero algo en él empezaba a parecer cada vez más fuera de lugar. Pero siempre tuve la sensación que de alguna manera él sentía que estaba traicionando su esencia. Y al traicionar su esencia era, yo no quiero ser un rockstar, quiero ser otro tipo de ídolo. No se sintió bien
después de que pasó el tiempo, con esto de ser o sentirse o que lo vieran como un superstar. Como un tipo inalcanzable. Ese era el punto de ser una superestrella. Un error de la compañía y de Carlos también. Porque Carlos, de alguna manera, que es un tipo muy inteligente también y que fue muy útil en la carrera de Jorge, en el principio sobre todo, tendría que haberle ayudado y se la siguió un poco de alguna manera. O sea, como que así como Jorge de pronto en un momento era el superstar, él también era Brian Epstein, ¿entendés? En vez de decir, él era el que tenía que tener la cabeza fría. Si algo nunca tuvo Jorge, fue glamour. Él quería ser un superstar a lo mejor, pero bajarse un taxi techo amarillo, no una limusina blanca. De los dos borrachos, viste, siempre por ahí uno es el que se conserva un poco más, parece el que te tiene que llevar al hotel. Tenemos que llegar hasta el hotel, viste. Bueno, hay uno, si están los dos, y Carlos no cumplió esa función, para mí. Gustavo cree que en el fondo Jorge no calzaba en el arquetipo del pop latino de esos años. Era un artista alternativo, algo que no existía en ese momento. Era mucho más rockero, es un tipo rockero y todo, pero también es pop. Rompió el paradigma. No pensaron que a lo mejor Jorge podía ser un nuevo arquetipo de un cantante pop, diferente. Antes de que todo explote, suele haber un punto de no retorno. Un momento en que el protagonista decide un camino y desecha otro, para siempre. La historia la cuenta Carlos, el manager. Gustavo Santolaya no la recuerda. Sucede en un restaurante. Están sentados Jorge, Carlos, Gustavo y Aníbal Kerpel junto a sus parejas. Santolaya nos invitó a una comida para celebrar el fin del disco. Fuimos al restaurante de Los Ángeles, ha sido alucinante. Y porque tenía algo que quería comentar. Una noticia para dar en persona. Cuando estamos comiendo, después nos brinden la cuestión, bueno, lo que yo quiero decirles es que hemos decidido con Aníbal que nos gusta mucho este disco, nos encantó trabajar en él, creemos mucho en el disco, creemos mucho en Jorge y estamos dispuestos a hacer su banda para sacarlo a tocar por toda América. Jorge en el bajo, Gustavo en la guitarra, el público que estalla. Jorge le dice, no, yo no quiero presentar este disco en vivo, no quiero tocarlo en vivo. Yo quiero que este disco suene en la radio, a mí no me gustan los conciertos. Todos quedaron helados, ¿no? ¿Cachai? Rechazó la oferta y hasta ahí llegó la cosa. Entonces ese fue el comienzo del fin. La promoción siguió y a lo grande. En marzo de 1993 hubo un acto de presentación en el Hotel Sheraton de Santiago, en el que se le exigió a los asistentes ir con ropa formal. Primero hubo un cóctel y luego se proyectó el video de Este es para hacerte feliz, el primer single. Jorge en la playa, sonriendo con su hijo en brazos, con gente que bailaba, todo medio étnico. Cuando se prendieron las luces, entró de traje ante un auditorio repleto. Un periodista le preguntó qué concesiones había tenido que hacer con la EMI, y él dijo que nunca en su vida había hecho concesiones, ni con los prisioneros ni ahora. La vida me cambió desde que fui padre, dijo también. Pero al día siguiente hubo diarios que le pegaron fuerte. Una nota decía, y la cito, es como si a este bebedor de incuestionable talento de pronto le cambiaran el agua creadora por un sustituto light y diet. Ahora se dedica a sus videos, a viajar en promoción, a firmar autógrafos, a tragarse el marketing y los rankings. Que fue un año muy raro. Todo el lanzamiento de mi disco fue una cosa bastante horrorosa de la que quisiera olvidarme. A Jorge le empezó a dar vergüenza salir a la calle. Hay una palabra en inglés que es cool, que en español no sé cuál sería. Pienso que yo ahora, por toda la prensa que hubo en el lanzamiento, toda esa pintada de mono de hacerlo en entera, y todo esto tan desagradable, no fue idea mía, soy lo menos mundo, menos fío de la calle. Entonces la calle no quiere ver a un artista así. El disco había vendido 25.000 copias antes de llegar siquiera a las disquerías, pero había críticos que no estaban convencidos con su nuevo giro. Este es para hacerte feliz, EMI, tituló el diario La Nación. Jorge prefería salir con otra canción en Chile, pero la EMI de Estados Unidos lo había exigido. Este es Carlos Fonseca. Como era en un video de $40.000, era una inversión grande para toda la región, entonces tenía que ser el single en todos los países y el mismo. Y ahí, cuando lanzamos el disco, lo lanzamos con esa canción en todos lados, incluyendo Chile. Y eso los medios lo tomaron como que Jorge se había vendido. Era lo peor que le podías decir a Jorge González. Vendido. Vendido.
Yo al escuchar tu nuevo trabajo encuentro que no es tan pesado, no está tan cerca del rock como las grabaciones anteriores de Los Prisioneros. ¿Es así o es una apreciación solamente mía? Bueno, las canciones son todas muy distintas. ¿Tú pudiste escucharlo entero? Tienes que escucharlo entero, porque solo así se consigue entender el balance. Esto es en Sábado Taquilla, de Televisión Nacional de Chile. Yo te escucho y me acuerdo de una canción tuya de Los Prisioneros, ¿Por qué no se van? Donde hablas de que en esa canción de que no aprecian lo que tenemos, de que siempre buscan las cosas extranjeras. Y hoy te encuentras presentando un trabajo donde lo grabaste en Los Ángeles con gente extranjera. ¿No es una contraposición a esas letras de Los Prisioneros que tanta fama y tanto? ¿Y de qué manera tú vas a proyectar ahora tu carrera artística? Porque a veces ha sido tú un poco contrario a la televisión. Sí. Cuando yo pienso que la televisión es muy importante. El hecho de que estés aquí es porque quieres llegar a muchas partes. Con Don Francisco, en Sábado Gigante. Debe ser porque al comienzo la televisión fue muy contraria conmigo. O sea, toda la época de los 80 fueron de mucho este artista sí puede estar y este artista no puede estar en televisión en Chile. Pero creo que mantengo una relación de contradicción en todo lo que hago. Hay una cosa que tiene que ver con la creación y la paradoja que siempre van de la mano. La promoción pasó por México y Estados Unidos, y de las oficinas de EMI en Norteamérica le hicieron saber al manager que estaban preocupados. Jorge solo, le dijeron, no le iba a vender un disco a nadie. Les parecía que no tenía estilo, que no era amable en las entrevistas, y eso que nunca se había esforzado tanto por ser amable. Yo les voy a mostrar el nuevo disco de Jorge. Yo no sé si con las luces aquí se va a ver. ¿Dónde lo muestro ahí? A mí me impresiona más por dentro que por fuera. Son puras leceras estas que estoy diciendo yo, pero es que es verdad, mira. Está bonito. Mira qué bonito. ¿Ah? Este que grabaste en Los Ángeles. Sí, ¿Ah? sí. Aquí hay 5 meses. Esto es en Noche de Ronda, de Canal 13. A mí me gusta, es mi casa en el árbol, con mis dibujos. ¿No? Sí. Esa es como una canción de niño, porque yo la escuchaba y la gorda chica mía hacía así y es como de niños. Jorge sonríe, pero luego se queda mirando hacia la nada, con una expresión difícil de describir, como si su mente se hubiera ido a otro lugar. Son unos segundos nada más, y luego regresa a defender su canción. A mí me gusta que las canciones sean todas diferentes. A mí me gusta meterme en nuevos líos. O sea, me pasó en este disco de tratar de conseguir hacer cosas como La casa en el árbol, que tuviera pocas frases y que tuviera una cosa mucho más de niñez, más de inocencia, para ver qué pasaba si yo hacía eso. O sea, para ver si eso también lo sabía hacer bien. Y espero que tengan la ocasión de escuchar el disco entero, puesto que las canciones de promoción son solamente un aspecto. El resto del disco tiene muchísimas otras cosas que más de alguna ceja van a levantar. Si uno mira las entrevistas de esa época, hay algo que se va gastando poco a poco. Se ve en su rostro, en su voz, en la expresión que toman sus ojos. Algo se va volviendo más lejano, como si se fuera hundiendo adentro suyo. Creo que Jorge hizo lo que quiso, pero siempre me quedó la sensación que este paso o este intento por ser un superstar de alguna manera lo quebró internamente. Pero estamos hablando de Jorge González, un tipo que no cae sin pelear. La EMI decidió armarle una nueva banda, lo suficientemente buena para defender el disco en vivo, músicos jóvenes que tocaran fuerte. Se le encargaron al líder de los electrodomésticos, Carlos Cabezas, que reclutó a Tan Levin, entonces el baterista de su banda, y a los hermanos Archie y Pedro Frugone, en bajo y guitarra. La base de operaciones era el Rancho Records, una parcela ubicada en las afueras de Santiago. Tenían 3 meses para ensayar, porque iban a salir de gira por Latinoamérica y Estados Unidos. Ya el primer día la energía fue extraña. Yo llego y ya estaba todo, todo el monitoreo, el sonido, miles de micrófonos, o sea, ni siquiera hubo un desayuno, un briefing, digamos, donde estaba en una posición bastante extraña para nosotros, una frialdad. Le sorprendió a Tan Levin, el baterista, porque desde los 17 años conocía a Jorge. Habían pasado varias tardes tocando juntos en la casa de Tan, que tenía una batería que le habían regalado sus padres. Incluso habían tenido una brevísima banda de punk, La Goma de Pegar, pero no se veían hace tiempo. Quizás es mucho decir que eran amigos, pero Tan lo quería y lo admiraba. Y sabía que Jorge siempre había sido una persona cariñosa y sencilla. Me impresionó lo cerrado que estaba, nos integraba a nosotros, no compartía, digamos. Estaba así suelto durante los ensayos, muy suelto y muy ameno, y echaba talla y todo, pero terminaba el ensayo y se iba. No sabíamos nada de él, era un misterio.
El sello le pedía a Jorge hacer cosas que a Tan le parecían rarísimas, como recibir unos buses llenos de escolares para firmar discos en el Hotel Sheraton. Pero yo lo veía como que lo tuvieran amarrado, como que tuviera las manos amarradas, como que él quería, pero algo se lo impedía. No sabía si era externo o era interno, y me empecé a preocupar por él. Tenían que dar algunos shows para afianzar la banda, y luego se iban de gira por varios meses. Tan recuerda esos conciertos en La Batuta, en Oz y en Espacio Broadway como los únicos momentos en que se sintió de verdad con Jorge. Se le pasaba todo esto y por esa hora era Jorge de nuevo. Y era muy lindo para nosotros poder ahí, ese poquito de rato por lo menos, estar con él y ser parte de esto, porque era magia pura. O sea, su conecte con los temas y con el público era total. Ese es como, yo creo que era el espacio de su vida, el único espacio que realmente estaba libre y podía hacer lo que quisiera. Pero solo existía por ese rato. Cuando terminaba, otra vez era otro. Era como que se pusiera una máscara, que se la sacaba al entrar al escenario y se la ponía después. Era un personaje, pero que cada vez iba cobrando más fuerza y no era bueno, no era un personaje lindo, ni un personaje amoroso, ni un personaje constructivo, era pura tensión y resentimiento y rabia. Poco antes del comienzo de la gira, la EMI les organizó un tour de promoción por Argentina en que pasaron momentos divertidos y compartieron con otros músicos, pero Jorge tenía la agenda repleta y el tono de las entrevistas era raro. Nos llevaron al show de Chucha a hacer unos playback con las paquitas y todo el cuento. Como si fuera el nuevo cantante juvenil del momento o algo así. Que el 90% de la pega era ir a hablar a estaciones de radio con unos pelotudos, realmente, o sea, unos programas de onda Pablito Ruiz. Entonces ahí yo empecé a ver que empezaba a acumular tensión, estaba cada vez peor, cada vez era más frío, más tenso, y yo dije, esto va a terminar mal. Jorge escuchaba a los locutores, respondía, se iba al Hotel 5 Estrellas donde los hospedaban, que no era el mismo que el de su banda. Creo que cada comentario, cada cosita le iba dañando. Era como un volcán que iba acumulando, y yo sabía que en un momento iba a explotar. Tan recuerda que el mismo día que se iban de gira, él y la banda llegaron a estar con sus maletas hechas, esperando el radiotaxi para ir al aeropuerto, pero el taxi nunca llegó. Alguien de la EMI los llamó para decirles que iban a tener que esperar un poco, que las cosas estaban inciertas. Después de eso nos llaman para decir que ya ese día no se parte y que nos van a llamar el próximo día y nunca más. La gira de Jorge González, Superstar, había muerto antes de partir. Era noviembre de 1993 cuando todo se rompió. Jorge y Carlos Fonseca se pelearon y decidieron otra vez dejar de trabajar juntos, y la gira no se retomó. En la compañía no entendían qué había pasado. El disco llegó a vender 70.000 copias, sonaba en las radios, y se podía decir que Una casa en un árbol era un hit en Chile, aunque estaba muy lejos de los 500.000 discos que pretendían vender al comienzo. Cecilia Guayo, tecladista de Los Prisioneros en la etapa de Corazones y amiga cercana de Jorge, lo recuerda frustrado, confundido con lo que había pasado. No son las canciones las comerciales, las canciones son tan buenas como las de Corazones y son coherentes con él. Encuentro yo que en sí mismas siguen siendo coherentes con él, con su alma, pero meterse en esta ambición comercial que tenían como los que lo rodeaban, finalmente a él yo creo que le fue muy desagradable, junto a que el disco en realidad fue incomprendido y no le gustó a nadie. Para fines de ese año, Jorge ya criticaba su propio disco en las entrevistas. Bueno, yo lo encuentro choro por un lado, pero lo encuentro fome por otro, porque la aventura de hacer un disco con montones de músicos de sesión experimentados y grabarlo todo en Los Ángeles con un gran presupuesto hizo que se ganaran cosas en el aspecto técnico y de alta fidelidad, pero hizo que se perdieran otras en el aspecto folclórico, que era una cosa que Los Prisioneros llegaron a manejar de una forma muy original, o sea, esa cosa artesanal y de ciudad, ¿no? De santiaguino o de chileno que nos costó mucho conseguir y que de alguna manera en este disco se perdió por tocarlo con pura gente profesional y de sesión. Entonces fue muy traumático para todos, ¿viste? Para mí también, porque yo, ¿viste? Le pusimos mucho amor y mucha dedicación a ese álbum y todo, y que se convirtiera en una cosa así, ¿viste? Ya también
negada por él. Considero que las canciones, cuando estaban en la grabación de Demostración en Santiago, en casa, con menos elementos, tenían más fuerza. Igual, de todas maneras, como que le pegué una escuchada al álbum nuevamente y la verdad es que el álbum está buenísimo. Está buenísimo. Al final, terminó haciendo una gira por Chile en 1994, mucho más austera, con su hermano Marco en guitarra y Rodrigo Peña en batería. ¿Qué era lo que le estaba pasando a Jorge? ¿Era que no quería ser Chayanne, como dices tú? ¿Era que sentía que se había traicionado a sí mismo? ¿Era que nunca estuvo de acuerdo con transformarse en un ídolo bueno? Cuando dice bueno, Max Quirós quiere decir digerible, sonriente como en la foto que habían elegido para la portada del disco. El Jorge buena onda, que en sus años más contestatarios la prensa le había exigido una y otra vez que fuera. Quizás, para saber lo que sentía en ese momento, lo mejor sea ver lo que hizo después, porque eso intentaremos entender en esta historia. A un artista que siente, en un punto de su vida, que se ha transformado en algo que es posible vender, y ante eso, decide crear un disco invendible. Sí, invendible, sí. Impromocionable. Cuando me junté con Jorge en su departamento de San Miguel, en marzo de este año, todavía no había alcanzado ni a prender la grabadora cuando me dijo: ¿quieres contar cuando decidí que nunca más iba a ser famoso? Cuando miré al lado yo dije, ¿pero quiénes son mis amigos? Puros artistas que no ganan nada con lo que hacen. Yo soy uno de ellos. Yo no soy un careta que gana millones. Soy un huevón que está haciendo música. Y eso es lo que me importa. O sea que en ese momento para mí fue mucho más importante la vida que vender discos. Aunque el contrato que había firmado lo obligaba a hacer 2 discos más. Pero Jorge tenía una idea y también un cómplice. Entonces, como te digo, a lo mejor eso era un poco lo que necesitaba Jorge. Alguien que no tuviera miedo, pues, weón. Este es Jorge el Gato Esteban. Y probablemente yo iba a estar más cercano al artista que a la compañía, lo que era un harakiri profesional para mí, pero siempre he sido un poquito raro. Un ingeniero en sonido bastante particular, talentoso, un poco excéntrico. Había grabado en Estados Unidos a gentes como Los Ramones o como Swans, y ya en Chile le había hecho el sonido a Los Prisioneros para la gira de Corazones. El disco solista de Jorge le parecía un discazo, pero todo el show a su alrededor le resultaba muy extraño, al menos para el Jorge que él había conocido. Yo cuando caché esa movida dije, esto no va a andar bien, weón. Y cuando salió el lanzamiento del disco y me entero de que Jorge lo había hecho vestido de traje y corbata en el Hyatt, en el Sheraton. Puta, dije, aquí está todo mal, weón. Algo está mal. Ahora Jorge había arrendado una casa y la había llenado de micrófonos. No tenía canciones, ni se sentía inspirado, ni sabía qué era lo que quería grabar. Había empezado a tomar ácido y quería ser libre. En un momento, el Gato Esteban le preguntó qué estaban haciendo y Jorge le contestó muy claro: We are fucking Emmy. We are fucking Emmy. Necesito poder respirar. La vida de Jorge González es un podcast original de Podium Podcast. Investigación, Jorge Espillaga y Nicolás Alonso. Guión y narración, Nicolás Alonso. Diseño sonoro y música original, Luciano Correa. Dirección, Trinidad Piris. Arte, Francisca Miles. Fact-checking, Joaquín Zúñiga. Mix y máster en Dolby Atmos y Spatial Audio por Christopher Mangey y Nicolás Hernández en Omni Sound Lab. Producción ejecutiva, Ricardo Berdichevsky. Agradecimientos a Luis Poirot por imagen de carátula y a Pía Vargas por su entrevista a Carlos Fonseca. Canciones en orden de aparición: Estrechez de Corazón, El Cassette Pirata, Emmy Odeón Chilena, Esto es para hacerte feliz, Jorge González, Emmy Odeón Grabaciones Musicales Chile, Nada, Demo 1, Jorge González Ríos, Marcos González Ríos, Fe, Jorge González, Emmy Odeón Grabaciones Musicales Chile, Hombre, Jorge González, Emmy Odeón Grabaciones Musicales Chile, Voluntad, Jorge González, Emmy Odeón Grabaciones Musicales Chile. Entrevistas en orden
orden de aparición: Jorge González, Entrevistas para Maldito Sudaca, de Emiliano Aguayo, 2004. Max Quirós, 2024. Carlos Fonseca, Entrevista para Tesis Jorge González, una biografía de Pía Vargas, 2014. Jacqueline Fresat, 2024. Carlos Fonseca, Entrevista para Maldito Sudaca, de Emiliano Aguayo, 2004. Jorge González, 2024. Gustavo Santolaya, 2024. Sebastián Tanlavín, 2024. Marisol García, 2024. Cecilia Aguayo, 2024. Jorge Gato Esteban, 2024. Archivos en orden de aparición: Biografías, Canal 13, año 2002. El viaje de vuelta, TVN, 2017. Intrusos, La Red, 2013. SQP, Chilevisión, 2014. Bienvenidos, Canal 13, 2013. Tele 13, Canal 13, 2003. Especial de Año Nuevo en TVN, Esperando el 94, 1993. Autoentrevista Jorge González, 2014. Nota recital, Teatro California, USB TV, 1993. Sábado Taquilla, TVN, 1993. Sábado Gigante Internacional, Canal 13, 1993. Noche de Ronda, Canal 13, 1993. Entrevista en Iquique, Luis Aguilera, 1993. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.